Bien, entonces vamos a retomar cuáles son las estructuras que componen como tal a la tríada portal para poder diferenciarlas y reconocerlas al microscopio. Entonces, la tríada portal está delimitada por ese espacio de mol y después tenemos tres componentes clásicos que ya vimos pueden ser más de uno. Entonces, el componente que tiene una luz permeable con un epitelio cúbico simple tiene células con un núcleo esférico de cromatina laxa a modo de dona con perlas en su interior, es el conducto biliar. Es el único que tiene un epitelio cúbico simple. Por otro lado tenemos la vena portal, que va a ser prácticamente la más grande, el vaso sanguíneo más grande de todos, y su epitelio solamente va a ser plano simple, o sea, el endotelio como tal. Se van a notar los núcleos aplanados de las células endoteliales y nada más. Bien. Y por último tenemos la arteria, que por lo general es el vaso sanguíneo más pequeño de todos y mantiene una luz constante, al igual que el conducto biliar, salvo que la pared de este es de un epitelio plano simple, ¿sí? O sea, del endotelio. Y por supuesto, en algunas ocasiones vamos a poder encontrar una o dos células musculares lisas en su periferia. Bien, entonces la más grande es la vena hepática, bueno, vena portal en este caso, y la arteria es una pequeña circular. La vena por lo general pierde su morfología, la arteria no. Bien, entonces como lo que veíamos en esta sección de acá. Entonces aquí tenemos la vena, aquí tenemos una arteria, aquí tenemos otra arteria y por aquí tenemos el conducto biliar. Y en esta también encontramos aquí la arteria, de hecho aquí se alcanza a ver la lámina de la misma. Aquí el conducto biliar y aquí otra arteria. Bien, por aquí incluso podemos encontrar las células endoteliales de la vena. Bien, y aquí donde va a descargar. Bien, y por otro lado en la vena centrolobulillar pues únicamente vamos a encontrar las células endoteliales. Como pueden ver, aquí se conecta directamente con los sinusoides, incluso aquí podemos encontrar varias zonas donde descargan estos sinusoides, los cuales están revestidos por células endoteliales en su trayecto, ¿sí? Noten la diferencia en los núcleos a los de los hepatocitos. Los hepatocitos son células grandes con un núcleo esférico de cromatina laxa y citoplasma muy eosinofílico, bien, como este que está acá o este que está acá, bien. Muy contrario a las células endoteliales que tienen un núcleo, pues esférico, incluso a veces como este de acá, o a veces ovalado, según el corte donde lo hayamos atrapado. Lo normal es que sea ovalado, ¿sí? De cromatina densa, ¿sí? Aquí también vamos a poder encontrar otras células de tipo complementarias, como lo que las mencionaba, las células de Kupffer y las células de Ito. Sin embargo, para términos histológicos es muy difícil diferenciarlos y solamente se ocupan distinciones especiales. Para las de Kupffer se utilizan normalmente tinta china, las mismas que los fagocitos la absorben, y en el caso de las células de Ito, solamente pues con inmunohistoquímica. Se menciona que ellas están incluso al lado, ¿sí?, de los hepatocitos, pero reconocerlas, bueno, aquí podríamos encontrar una célula de Kupffer. Tienen una morfología de núcleo más pequeño, igual es esférico, y se encuentran dentro del sinusoide, dentro de la trabécula hepática. Bien, llegamos a la parte exócrina. ¿Sí? En la endocrina vamos a ver que pues todos los productos que recoge o que secreta el hígado, en este caso los hepatocitos, pasan de este medio a la sangre, ¿sí? Y la sangre pues se va hacia acá. En el caso de la bilis es al contrario, van desde la periferia,
¿sí? Cada hepatocito secreta bilis y en lugar de mandarlo a la sangre por los sinusoides, lo manda a través de algo que se llama canalículos biliares, que están en medio de los hepatocitos. ¿Sí? Los hepatocitos crean túbulos internos y estos descargan en el conducto biliar. Entonces, como pueden ver aquí en esta imagen, los hepatocitos entre ellos tienen conductos biliares que descargan en los conductillos mayores de la tríada portal. ¿Sí? Entonces los que descargan, los que discurren entre hepatocitos se llaman canalículos biliares. Estos no tienen pared propia, son continuación de la membrana de los hepatocitos y posteriormente se van a unir con los de la tríada portal a través de los conductos de Herin. ¿Sí? Son los conductitos que están inmediatamente saliendo de la zona portal que tiene un epitelio plano simple y después hacen la transición a uno cúbico simple, que es el que tenemos en los conductillos biliares. Bien. Ahora vamos a hablar sobre el hepatocito, que es la célula más compleja que podemos encontrar en cuanto a función. Podemos decir que las neuronas son las células más complejas en cuanto a su función, pero en un sistema. Los hepatocitos son infinitamente más complejos individualmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos realizan infinidad de funciones importantísimas para el organismo. Estas células se menciona que son poliédricas, que tienen una morfología pentagonal, hexagonal. Sin embargo, pues su morfología cambia un poco de célula a célula. Son células muy grandes que tienen un núcleo grande, redondo, esférico, de cromatina laxa y núcleos prominentes, citoplasma eosinofílico, lo que les acababa de decir. ¿Y por qué es tan eosinofílico? Porque los componentes que están en el citoplasma son muy abundantes. ¿Sí? Si tiene muchas mitocondrias, mucho retículo endoplásmico liso y rugoso, un aparato de Golgi muy prominente, tiene gran cantidad de lisosomas, de vacuolas y por supuesto de ribosomas. Bien, este hepatocito se va a encargar de realizar la importante tarea de producir glucógeno, que es el medio de almacenamiento de la energía, o sea, de la glucosa. Y también se encarga de romperlo en el caso de que se necesite utilizar la glucosa. Así también realiza el rompimiento de las cadenas de los lípidos para que sean aprovechadas o también para que se aprovechen las proteínas y los lípidos para producir glucosa. ¿Bien? Así también se conoce como un centro de almacén de hierro. ¿Sí? Los hepatocitos guardan el hierro que obtienen del sistema esplenohepático. ¿Sí? Entonces todos los eritrocitos que mueren descargan su hierro en el vaso y el vaso lo transfiere a la circulación y los hepatocitos lo guardan, en lo que se producen más eritrocitos para que él luego lo descargue a la circulación y lo pase a los eritrocitos en crecimiento, ¿sí? A las células que se están reproduciendo. Y entre ellas hay uniones comunicantes que producen esas anastomosis, donde se van a unir unas con otras y producir las trabéculas. Bien. Ahora, los hepatocitos tienen 3 polos, o sea, 3 superficies, la cual les permite realizar intercambio de nutrientes tanto entre ellos mismos, como es el caso de la bilis, como entre la circulación. ¿Sí? Y no solamente descargar, sino también absorber, lo que les mencionaba, es una función muy, muy compleja. Entonces, aquí tenemos a los hepatocitos uno al lado del otro. Como están en contacto con uniones comunicantes, partes de su membrana plasmática están unidas unos con otros, como si se estuvieran agarrando de las manos. Esa superficie se llama superficie intercelular, que corresponde al 15% de la superficie de un hepatocito. La siguiente superficie es la que está en contacto directo con la sangre, que es la superficie sinusoidal. ¿Sí? Es la más abundante, tiene el 70% de la superficie y en ella se realiza tanto la exocitosis como la endocitosis a través de microvellosidades. Bien, y ese lugar no está directamente expuesto, también, o sea, sí, tiene comunicación directa, pero también hay una membrana pequeña ahí
que condiciona que no esté del todo expuesto, ¿sí? La pared endotelial, o sea, la pared de los sinusoides no es continua, ¿sí? No es un tubo continuo, tiene perforaciones, ¿sí? O sea, es un epitelio discontinuo. Y gracias a esas discontinuaciones, pues se mantiene el tubo, pero hay espacios donde pueden descargar sus contenidos. Entonces, ese espacio que queda entre las células endoteliales y el hepatocito se llama espacio de Dis o de Dice en español, ¿no? Bien. Y ahí es donde hay abundantes microvellosidades por parte de la superficie del hepatocito. Y por último tenemos el espacio canalicular, donde encontramos uniones, las uniones comunicantes de los hepatocitos y también un poro, ¿sí? Que es una depresión longitudinal donde se van a ir uniendo unos con otros para dejar pasar ¿a qué? A la bilis, exactamente. Esos son los canalículos biliares, son membranas del hepatocito donde va a pasar toda esa bilis. ¿Bien? Y tiene microvellosidades irregulares donde va a descargar como tal esa bilis. Bien, entonces el espacio de Dis es también llamado espacio perisinusoidal. Entonces pues no es nada complejo, ¿no? Si es alrededor del sinusoide, pues es perisinusoidal y también así se llama, espacio perisinusoidal o de Dis. Tiene las microvellosidades que ya hemos mencionado y se compone entre las células de los hepatocitos y la célula endotelial. También en ese espacio de Dis vamos a encontrar estacionadas las células de Ito y las células de Kupffer. Entonces, por eso es que les mencionaba que no es fácil diferenciar entre una célula de Ito y una célula de Kupffer, porque anatómicamente, o bueno, a su histología, no se pueden diferenciar con hematoxilina y eosina. Impregnándolas con colorantes especiales, como en este caso la tinta china, podemos remarcar a los macrófagos, que son las células de Kupffer, y con algunos inmunohistocomponentes, y a veces utilizan inmunohistoquímica o también tinciones específicas, se señalan a las células de Ito, que en este caso pues están señaladas, ¿no? Bien. Ahora también no es nada fuera de lo común encontrar en ellos pigmentos resultados del metabolismo de los lípidos, que son los de lipofuscina, que también encontrábamos en las células cardíacas. Muy bien, y esto es lo que les mencionaba. Mucha de la circulación que vamos a encontrar en el tejido hepático corresponde a la circulación venosa, ¿sí? Entonces aquí tenemos las tríadas portales, donde llega la vena portal y descarga en esas zonas toda la sangre venosa, ¿sí? Pero no solamente la venosa, también llega la arterial y ahí es donde se queda la mayor parte de la arterial, pues en esta zona que habíamos visto de Rappaport 1. Y la circulación venosa, pues como ya se los había adelantado, se une con la arterial para conformar a la vena centrolobulillar y después llegar a la vena cava superior y de ahí a la aurícula derecha del corazón. Bien. Entonces, ¿qué funciones realiza el hígado? Ya hablamos de la maravillosa morfología, ahora vamos a ver qué funciones realiza. Pues la más conocida, bueno, no tan conocida, la mayor parte de la gente cree que la bilis está en la vesícula y sí, está en la vesícula, pero quien la produce es el hígado. Bien, ahora, la otra función que realiza el hígado es el metabolismo de los carbohidratos, proteínas y lípidos. Eso también, pues más o menos se sabe, ¿no? La otra que muy poco se sabe es la síntesis de factores de coagulación. O sea que si tenemos función hepática alterada, dañada o comprometida, la coagulación también se va a ver alterada. Bien, almacenamiento de glucosa, ¿sí? Si tenemos una función deficiente del hígado, vamos a tener una pérdida importante de peso porque ya no va a haber quien suministre grandes cantidades de energía de manera constante. Por otra parte, también realiza la detoxificación, que lo realiza mediante el uso de algunas enzimas que degradan esos tóxicos. Y no son tóxicos meramente como medicamentos, también lo hace, ¿sí? Si no son tóxicos del mismo cuerpo, ¿sí? Como el amoníaco, ¿sí? Muy bien. Y la bilis también, también se encarga de deshacerse de esos metabolitos desechos del organismo. Bien. Por otro lado, también
si hay una falla medular, ¿sí? Médula ósea, o sea, donde las células sanguíneas se dejan de producir, el hígado tiene la capacidad de ser un centro de hematopoiesis, ¿sí? En ciertas medidas y circunstancias, sobre todo en gente joven, ¿sí? En gente adulta muy difícilmente, pero en gente joven sí. Y de hecho, el hígado en niños neonatos es un centro de hematopoiesis que se está reabsorbiendo. Bien. Por otro lado tenemos el aparato biliar extrahepático. Una vez que salen los conductillos biliares que ya habíamos analizado, a la circulación de bilis sale en forma pues como tal diluida. ¿Sí? La bilis no está tan concentrada, entonces ¿qué es lo que se necesita? Que se concentre. Entonces va hacia la vesícula biliar donde se concentra mucho más y es más útil. Entonces en la vesícula biliar es donde se almacena y se concentra. Esta vesícula biliar se parece mucho en cuanto a disposición y conformación al intestino delgado. ¿Por qué? Porque también tiene vellosidades, tiene digitaciones. Y también su composición de la pared es muy parecida, salvo que aquí no va a haber una submucosa, ¿sí? Va a haber una mucosa, una lámina propia y ya no va a haber muscular de la mucosa, aquí va a haber directamente una muscular externa. Y se menciona que es una combinación fibromuscular, ¿sí? Entonces tiene músculo y tejido conectivo denso y regular que está inmerso en esas fibras, ¿bien? Y por último, una serosa o adventicia en la cara superior donde está pegadita con el hígado, ¿sí? La vesícula biliar está pegada al hígado y la parte libre, que es el bordecito que todos estamos acostumbrados a ver, esa sí se recubre del mesotelio conformando por el peritoneo, ¿bien? Por otro lado tenemos también los conductos extrahepáticos, ¿sí? El conducto biliar común, cístico, colédoco y por último pues el de inserción en el esfínter de Odio o la ámpula de Vater. Bien, entonces ¿cómo es esa célula que se encuentra en la mucosa de la vesícula biliar? Pues como les decía, muy parecida a intestino. Las células son de tipo cilíndricas simples y tienen gran cantidad de proteínas e intercambian sales y agua. Entonces, si saca el agua, pues así es como se concentra más. En lugar de estar diluida en agua, pues quita esa disolución, el exceso de agua, y se concentra más la bilis. Y por lo tanto, esta zona pues, es muy resistente a esa acción corrosiva de la bilis, que emulsiona los lípidos. Bien. Tiene abundantes complejos de unión entre célula y célula y muchas microvellosidades. Y como se pueden dar cuenta, no hay muscular de la mucosa, ¿sí? Es una muscular externa con tejido conectivo denso y regular mezclado con ella y lo que sí tiene es una lámina propia, ¿sí? Tiene su epitelio y luego la lámina propia, ¿sí? Algunos libros mencionan que existen estructuras que son los senos de Aschoff-Rokitansky o Rokitansky-Aschoff, que no es otra cosa más que la presencia epitelial dentro de la lámina propia, ¿sí? O sea, esto. Así que realmente no es una estructura común y normal, ¿sí? Es más bien una estructura de hallazgo patológico cuando hay una inflamación de la vesícula, ¿bien? Y por último, tenemos la serosa, en el caso de los bordes libres, por supuesto. En el caso de que esté pegada al hígado, pues no hay serosa, es una adventicia, y una adventicia muy extravagante, porque está muy íntimamente adosada al tejido hepático, ¿bien? Entonces, los conductos extrahepáticos salen a partir del pedículo hepático y se dividen en un conducto hepático derecho e izquierdo. Acuérdense que eran dos lóbulos, ¿no? Entonces uno viene del izquierdo y otro del derecho. Inmediatamente se confluyen para conformar el conducto cístico, ¿sí? Este es un conducto biliar pues ya propiamente dicho y es el que estamos viendo acá. Como pueden ver, es un epitelio cilíndrico simple, ¿sí? Y a veces se puede notar en algunas zonas, sobre todo las más distales, las que están casi por entrar al intestino, que puede ser cilíndrico estratificado o bicilíndrico. Bien. Tiene tejido conectivo en su alrededor, ¿sí? Y luego músculo liso. Sí, prácticamente la mayor parte de su pared es músculo liso y eso es lo que la hace tener un tono pues continuo, ¿sí? Aquí en estos conductos es donde se alcanzan a llegar a colocar algunos litos que pueden obstruirlo. ¿Bien?
y tiene un borde estriado, o sea, con microvellosidades. Y aquí podemos ver una imagen más bonita de la mucosa de la vesícula, ¿sí? Tenemos ahí el epitelio cilíndrico simple, por aquí las vellosidades, unas proyecciones digitiformes muy bonitas. Pueden ver que las células son ligeramente hipocromáticas, con tinción eosinofílica, no tan predominante por supuesto, núcleos basales esféricos. Y en estas zonas pues se menciona que hay dos tipos de células, unas que tienen acuaporinas y otras que son absortivas. Sin embargo, pues a la histología son indiferentes, todas las dos se ven igual. Bien, inmediatamente aquí podemos ver la lámina propia de tejido conectivo laxo y inmediato, sin pasar a submucosa, encontramos la muscular externa, ¿sí? Que se entrecruza con tejido conectivo denso irregular. Aquí lo pueden ver que esto ya es la serosa. Miren aquí, epitelio tan bonito, los núcleos esféricos, aunque en algunas zonas parecieran ovalados, como en estas, pero la mayor parte son esféricos y centrales. Bien. Digo parabasales, perdón. Centrales estarían en esta zona, la mayor parte están parabasales, solamente que por el corte y las torsiones pues se ven en esa disposición. Y aquí tenemos otra tinción donde predomina más la eosina, en la que tenemos pues ahora sí, literalmente una proyección, una vellosidad, la lámina propia, la muscular externa, ya vieron que se intercambia con este tejido conectivo. Y miren esta zona de acá, aquí estamos pegados en el hígado. ¿Sí? Estos de aquí son trabéculas hepáticas, ¿sí? Son los cordones. Y aquí todo esto es la adventicia. Así se ve una adventicia, ¿sí? No está limitada, por peritoneo, por mesotelio, y por lo tanto es una continuidad y está bien adosada, ¿sí? Si se trata de separar, muy difícil. Al momento de retirar la vesícula, pues se lleva parte de tejido hepático, y ahí es donde radica el peligro, ¿sí? de retirar la vesícula, que el hígado sangra mucho. Es pura sangre prácticamente. Si analizaron bien la información, pues es pura sangre. Y aquí podemos ver células musculares lisas dispuestas entre fibras de colágeno, como pueden ver ahí, ¿sí? Entonces, fibromuscular es el término más adecuado para estas estructuras. Muy bien. Vamos a ver aquí. Ok, bien. Entonces vamos a dejar la clase hasta esta estructura, que es el esfínter de Oddi, que es donde llegan los dos conductos. Bien. Retomaremos la última clase para ver las partes finales de vesícula e hígado, y terminaremos con páncreas. Bien. Entonces, en un momento nos vemos en la siguiente clase. Gracias por su atención.